Bueno, hola a todos. El día de hoy los voy a acompañar por un espacio de 30 minutos aproximadamente que dura la sesión. Mi nombre es Julio, un poco para que me conozcan algo. Trabajo en Entel ya aproximadamente 4 años. Empecé trabajando como arquitecto de integración, slash Scrum Master, y con agilidad ya llevo cerca de 10 años. Me gustan mucho las actividades físicas, entre ellas el parapente, que es algo que aprendí recién ahora en cuarentena. El ciclismo de montaña, tengo por ahí algunos videitos de mis principales caídas, de las cuales se aprende mucho. Y últimamente estoy bastante ligado a todos los que son temas de vida saludable, tanto en lo emocional, en lo físico y en la alimentación. Entonces, para arrancar, me gustaría también empezar a interactuar con ustedes un poquito. Voy a jalar por aquí el chat para poder estar atento a sus respuestas. Estoy ahí. Y me gustaría saber de ustedes si es que, por ejemplo, me digan, ¿no? Si son egresados, si son alumnos de pregrado y si han escuchado algo sobre el concepto de agilidad. Entonces, por ejemplo, si soy egresado y si he escuchado el concepto de agilidad, colocaré sí, y si soy de pregrado y tal vez no he escuchado, pondré P no. ¿Sí? Como para hacer un sondeo muy rápido de cómo es que estamos llegando a la sesión y también para aprovechar de interactuar un poquito antes de iniciar. Así que ahí los voy leyendo para ir un poco enterándome de cómo es el público que está llegando a la sesión y también ajustar un poquito el tema, el contenido en la medida de lo posible, ¿sí? Entonces ahí por ahí espero poder interactuar. Ahí veo que la mayoría hasta ahora son de pregrado, algunos sí, algunos que no. Ok, perfecto. No se preocupen los que dicen que no, porque lo que vamos a abordar ahora no requiere ningún conocimiento previo, así que más bien es muy posible que se lleven información muy relevante para ustedes. Eh, y los que sí, bueno, también seguramente. Entonces vamos a ir avanzando. Eh, entonces, para aquellos que sí han escuchado de agilidad, ¿sí? Y los que no, pueden responder desde lo primero que se les viene a la mente, así que no hay ningún problema. Pueden escribirme ahí en el chat eh, qué es lo que han escuchado, ¿sí? Acerca de agilidad. De repente algún concepto, alguna idea, qué pasa, lo primero que se les venga a la mente cuando escuchan agilidad. Tal vez lo que significa la palabra agilidad, lo que ustedes deseen, qué es lo que han escuchado, qué es lo que se les viene a la mente para los que no lo han escuchado hasta ahora. A ver, por ahí los voy leyendo en el chat. Va a ser de interacción al inicio, de luego ya voy a estar también hablando un poco más yo. Ahí dice Mauricio, hacer las cosas de manera rápida y eficiente. Ok, vamos a hablar un poco de eso. Ser rápido y eficiente, ok. Ok, ok. Ahí se repite la eficiencia. Ajá. Tener la capacidad de cumplir los objetivos de una manera más rápida, ok. Ajá. Ser rápido y optimizar. Bien, todo vale, ¿ah? Sí, que no hay respuestas correctas ni incorrectas, ya que vamos a estar aprendiendo todos algo aquí. Ser activo, reacción rápida ante lo inesperado. Ajá, ajá, por ahí hay una respuesta también. Todas son interesantes. Habilidad y destreza, excelente. Muy bien. Capacidad de adaptarse al cambio en un entorno cambiante. Ajá, también. Ahí se aparecen algunas palabritas clave. Muy bien. Entonces, em, un poco de lo que leo, ¿no? Siento que también se está respondiendo de alguna manera, de manera implícita esta pregunta, ¿sí? Pero para poder, digamos, estar seguro de que estoy captando todas las respuestas posibles, me gustaría como sintetizar lo que he podido leer hasta ahora en relación a
Por ejemplo, si hablamos de eficiencia, tal vez nos estemos refiriendo a un contexto particular, tal vez en el trabajo. Si hablamos de optimizar los tiempos, posiblemente también. La reacción rápida ante lo inesperado, por ahí podría ser algo más abierto, ¿no? Como distintos ámbitos. Entonces, si es así, eh, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre esos contextos, ¿sí? Sobre en dónde aplica, digamos, la agilidad desde mi perspectiva, desde lo que yo he podido verificar, comprobar y vivir, digamos, en mi vida diaria, ¿sí? Entonces, em, antes de iniciar, me gustaría compartir justamente una experiencia con ustedes, algo que me pasó. Hace aproximadamente 2 meses, ¿sí? A mi tía y a mi mamá le diagnosticaron positivo en la prueba del COVID. Afortunadamente ya se encuentran mejor y no fue un proceso muy grave, ¿sí? Así que, bueno, lo que nos tocó en ese momento a mi hermano y a mí es hacernos cargo de ellas mientras seguíamos a la par, digamos, nuestras obligaciones laborales, ¿no? Entonces, siento que en ese periodo he aprendido de cocina, limpieza, de salud, más que todos mis 37 años que tengo de vida, en ese corto tiempo, ¿sí? Entonces llegué a planificar las actividades, realmente me gustaba apoyarlas, ¿no? Tenía una sensación de satisfacción al poder ayudarlas y apoyarlas con ese momento, a superar ese momento. Pero dentro de todo eso había algo que me incomodaba, ¿sí? Y era que no sentía que las tareas las estuviera distribuyendo de manera equitativa con mi hermano. Entonces, em, algunas cosas que experimenté fue, bueno, hablar con él, conversar con él, pedirle que colaborara un poco más. En algunos casos fue como, a ver, ¿qué pasa si dejo de hacer esto unas horas? Él lo hará, ¿sí? Un poco como para probar a ver qué ocurría. Este, pero nada de eso funcionó, ¿sí? O sea, igual, digamos que se seguía acumulando trabajo por hacer, ¿no? En la cocina. eh, no era capaz de llegar eh, a mis reuniones a tiempo, digamos, en el trabajo. Entonces, eso que me estaba molestando internamente em, terminaba afectando también mi relación con mi hermano y con el trabajo, ¿sí? Entonces, es por eso que hoy me gustaría eh, compartir con ustedes eh, aprendizajes, 3 aprendizajes sobre 3 contextos en los cuales yo creo que se puede aplicar la agilidad, ¿sí? Uno conmigo mismo, otro con los demás y otro en relación con mi organización. Entonces vamos al primero, que tiene que ver conmigo mismo, ¿sí? Entonces aquí les traigo una frase de un autor muy conocido en el mundo de la agilidad. Para los que si han escuchado algo, de repente han oído hablar de él. Él es Steve Denning. Para los que no se preocupen, les voy contando algo muy breve de él. Es que pues, él ha escrito muchos libros, entre ellos el libro que más, uno de los últimos, y que habla de las 3 leyes de la agilidad, es The Age of Agile. Eh, y, y lo que me gustaría, digamos, hacer ahora con Denning es desafiar lo que él ha escrito aquí, ¿no? O sea, él dice, ¿no? La agilidad es un mindset, es una forma de ser que deviene en otra forma de hacer y no al revés. Bueno, yo lo voy a desafiar un poco porque, bueno, primero aprovechando que no tiene link de Zoom, entonces no va a poder entrar, así que no me va a poder debatir. Y segundo, que si entrara tampoco entendería porque no habla español. Entonces, ¿y por qué? Porque a mí me ha pasado algo distinto, ¿sí? Yo inicié la agilidad, trabajando en la agilidad hace algunos años, implementando Scrum, entre comillas, ¿sí? Pero un Scrum así como que sin algunas cosas básicas como tener un PO, hacer retros al fin del sprint, etcétera, ¿no? Empecé con lo que tenía en ese momento más a la mano y me era más sencillo influenciar en mi entorno, ¿sí? Luego comprendí por qué mis resultados no fueron los más adecuados. Claro, obviamente si no tengo los roles, los eventos, el resultado no va a ser el más adecuado. Entonces, luego progresando un poco más, me tocó liderar una iniciativa de agilidad, ¿sí? Un proyecto piloto para un cliente importante, para el cual ahora
soy empleado, ¿sí? Pero en ese momento era proveedor, ¿sí? Eso es hace casi como más de 8 años. Entonces, ahí aprendí que no importaba tanto la cantidad de conocimientos de agilidad, sino la manera en cómo las transmitía esos conocimientos, ¿sí? Y el darme cuenta de eso me hizo seguir en ese camino de mejora personal, que aún no termino, que esto es un camino que nunca termina, pienso. Entonces, aquí hubo un cambio, ¿sí? Para el cual no estaba preparado, que era liderar, influenciar de manera asertiva, pero empática al mismo tiempo, ¿sí? De hecho, mis diálogos en esa época eran del tipo, esto se tiene que hacer así porque así lo dice la metodología. Esa era un poco la forma como yo trataba de influenciar, digamos, en ese momento como lo que me autodenominaba agente de cambio, ¿sí? Pero claro, obviamente estas cosas pues no progresaron, ¿no? Entonces, ya que les he contado un poquito de mí y de cómo me afectaron estos cambios, me gustaría también escucharlos un poco o leerlos, ¿no? En el chat. Entonces, me gustaría saber de ustedes qué creencias tienen respecto al cambio, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo experimentan, ¿no? Y aquí me gustaría que vean no solamente los cambios que son autogenerados, ¿no? Como el clásico empiezo la dieta el lunes, o, eh, o aquellos que son impuestos, ¿no? De repente esto es la regla o la normativa que hay que cumplir, o estos que aparecen de un momento a otro, ¿no? Como el aumento del dólar que está subiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en este primer, este aquí va a ser un ejercicio también de transformación, porque toda la transformación y el cambio a lo que está ligado íntimamente la agilidad empieza por este primer paso, ¿sí? Entonces, por ahí los voy leyendo a ver qué piensan sobre el cambio cuando les ocurre, qué pasa en ustedes, ¿no? ¿Cómo les afecta, ¿no? A ver, por ahí, alguien que se anime. Pueden ser cambios que les han afectado, ¿sí? O sea, tal vez puede ser me mudé, ¿no? Me cambié de casa, me cambié de carrera, este, ya estoy próximo a acabar y, ¿no? O sea, cualquier cambio que a ustedes les esté afectando. A ver, vamos a ver. Por ahí comentan que María Fernanda comenta que suele ser difícil porque no sabes qué te espera, ok. Ajá, entonces hay como una sensación de qué vendrá, ¿no? De un poco de miedo, de anticipación, incertidumbre, miedo y entusiasmo, ok, claro. Ajá, por ejemplo, un cambio de colegio, claro, te hace también te afecta de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, finalmente lo que me gustaría que aquí podamos notar, ¿sí? Con estas ideas que me comentan, es que los cambios nos van a afectar de alguna manera. Lo importante es saber reconocer cómo es que me están afectando, es decir, qué emociones me está generando y qué reacciones puede tomar esa emoción con la que viene acompañada, ¿sí? Entonces, todas esas acciones van a estar muy ligadas a esa idea, ¿no? Y es que cuando hablamos de agilidad, en esto sí le voy a dar la razón a Denning, hablamos de mindset, ¿no? Y mindset es, en sencillo, porque puede ser una palabra muy compleja, es todo aquello que pensamos y creemos finalmente sobre algo, antes de actuar, ¿sí? Entonces, al momento de yo reconocer esto, me conozco un poco mejor y también me adapto mejor a esos cambios, ¿sí? Entonces, porque si me da miedo hacer algún cambio de carrera, por ejemplo, ¿qué hay detrás de ese miedo, ¿no? Que explorar un poco, indagar un poco eso. Eso es un primer paso para transformarnos. Entonces, de aquí es que surge el primer tip, que tiene que ver con entenderse y aceptarse es el primer paso para adaptarnos a los cambios, ¿sí? Y, y si queremos esto llevarlo a un tema más de agilidad aplicada directamente desde los mismos conceptos, hablemos de uno de los marcos más utilizados en Intel y en otras empresas también a nivel mundial, que es Scrum. Scrum plantea sus tres pilares, ¿no? Transparencia, inspección y adaptación. Entonces, ser transparentes, ¿sí? Si no, solo me engaño a mí mismo si no es así.
para inspeccionarnos, es decir, para aceptar el momento como viene, ¿sí? Y así luego adaptarnos. Es decir, ahí recién en ese momento puedo decir, voy a desarrollar una nueva capacidad, aplicar algún concepto estudiado o mejorar alguna habilidad, ¿sí? Entonces es como que ese es el proceso. Entonces por ahí vemos cómo es que está ligado completamente y se puede aplicar la agilidad a uno mismo en el desarrollo personal. Bien. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver con los demás, ¿sí? Este es otro contexto en el cual yo creo que es importante también conocerlo como una aplicación de la agilidad. Entonces, algunos habrán visto este video, tal vez, ¿no? Lo voy a... Si ya lo han visto, si digamos la mayoría lo vio, lo saltamos, si no, sí, algunos no, dicen que no, sí, a ver, veo varios no, 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 ya, a ver, vamos a poner entonces el videito. Este es un video de Brené Brown, es una de mis autoras favoritas. Es una científica especialista en temas de vulnerabilidad y coraje, aparentemente desligado uno del otro, pero realmente complementarios. Y aquí habla de un tema que me gustaría rescatar. Entonces vamos a poner el videito. Eh, pero creo que no se está escuchando el audio, ¿no? A ver, vamos a ver. Para... Sí, ahora sí. Very ¿Me different from confirman? sympathy. Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No. You want a sandwich? Um, Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver line. Bien, no va a ser necesario ver todo el video porque ya hasta este punto mencionaron algo que para mí es relevante y que siento que captura la esencia del tema que venimos a abordar hoy, que tiene que ver con la conexión. Y es que, como decía ahí, ¿no? Para conectar con otra persona, primero debo conectarme con algo dentro de mí en lo cual yo pueda reconocer esa emoción o esa situación, o pueda conectar con ese objetivo compartido con la otra persona, en la que tal vez quiero influenciar o en la que quiero compartir algún conocimiento, para poder recién en ese momento tener una comunicación de calidad y una interacción de calidad, para negociar, para llegar a acuerdos. Todo va a ser a través de la comunicación. Entonces, este punto es clave porque inicia con el autoconocimiento, porque es la base, ¿sí? Y una vez que yo reconozco eso, puedo también interactuar de una forma más adecuada. Entonces, al inicio de esta sesión les comentaba de la historia, ¿no? Sobre mí, pero no les conté cómo se terminó de resolver para mi tranquilidad. Entonces, una de las cosas que hice, lo primero fue comprender la situación, es decir, ¿qué originaba que mi hermano no colaborara con las actividades del hogar? Entonces, me puse a entender
y me puse en modo de indagación, pero en modo de indagación no es estar como que, o sea, ya, o sea que eres flojo, ¿no? No, sino es entrar a ver qué pasa sin juzgar para entender qué estaba ocurriendo, ¿no? Y luego me di cuenta que, que no dormía, que estaba tomando turnos de trabajo extendidos. Claro, como ahora estamos, digamos, cada uno en nuestro cuarto para evitar, digamos, que los ruidos eh, ¿no? se interfieran unos con otros. En ese momento él estaba en otro lado, estaba con el cuarto cerrado, entonces yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Simplemente en los momentos en los que estábamos interactuando para hacer, digamos, las comidas o la limpieza, etcétera, ¿no? Entonces, él estaba trabajando turnos extra y lo que primero generó en mí, al saber eso, es que primero tener vergüenza, porque lo primero que había hecho era juzgarlo como flojo, irresponsable, como no te das cuenta, que... Entonces, y luego recién que pude entender eso, recién pude ponerme en su lugar. Entonces el video también habla de empatía. Bueno, para yo poder ponerme en el lugar sin juzgar, lo primero que tuve que hacer es desligarme de esa idea de que no, es que siempre ha sido así, nunca ha querido hacer las cosas, nunca limpia, arregla, etcétera. No. Eh, Esto, digamos, lo conecto mucho con una frase que es atribuida a Krishnamurti, que es, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos, ¿sí? Entonces, lo que rescato, digamos, de todo esto es que esta vez fue él, ¿sí? Pero mañana podría ser un potencial cliente al que quiero llegar, ¿sí? Y si no encuentro la manera adecuada, pues es un cliente menos, ¿no? O un cliente actual al que quiero satisfacer, y si no encuentro la mejor manera de satisfacerlo hoy, se puede ir con la competencia. O puede ser un ejecutivo en el que quiero influenciar algún cambio importante, y si no encuentro cómo hacerlo, pues también, ¿no? Puedo perder esa gran oportunidad. Entonces, teniendo en cuenta esto y para que ustedes también puedan tener la oportunidad de experimentarlo, es que ahora les planteo el siguiente desafío, ¿sí? Entonces, imagínate, ¿sí? Que te encuentras preocupado, preocupada, porque falta poco tiempo para una presentación que estás preparando, ¿sí? Y alguien importante durante tus clases o el trabajo te llama por teléfono. Entonces, ahora te encuentras atendiendo la llamada y necesitas seguir avanzando la presentación para dejarla lista. Ese es el escenario, ¿sí? Entonces, la primera pregunta, ¿qué pensamiento te viene a la mente en este momento? Ahí, a ver, los leo por el chat. Puede ser respecto a la situación, puede ser respecto a la persona que llama, o si desean lo podemos hablar. A ver, creo que ahí Miguel quiere... Miguel tiene la mano levantada, quiere intervenir. A ver, Miguel. Hola, 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 Hola muchas Miguel, ¿cómo gracias estás? por la presentación. Justo hoy día me pasó algo similar. Y o sea, lo que en ese momento estaba yo por así, o sea, yo quería de que la llamada se acabe, o sea, como que decía, ya de una vez que se acabe la llamada para poder seguir avanzando. O sea, fue algo similar, no fue una llamada, fue una reunión por Teams y mientras que yo estaba preparando algo, porque de ahí tenía otra presentación. Y esa reunión por Teams me la agendaron, por así decirlo, un día antes, cuando la otra reunión que yo estaba preparando ya estaba como que Mm, preparada antes que esa reunión. claro, Entonces claro. fue un poco difícil, fue, ¿no? Pero bueno, al final sí pude lograrlo hacer, pero Ujú. me vi en esa disyuntiva. Claro, claro. ¿Y qué pensamiento es lo primero que se te vino en ese momento? Quiero terminar, quiero que se acabe la llamada rápido. Estoy Ajá, sí, escuchando, ¿sí? sí, eso es lo que yo quería, de que se acabe de una vez Ajá. eso y para poder Ok. seguir con lo otro. Ok, si te parece, podemos seguir interactuando para seguir, para efectos del ejercicio, cosa que también como que podemos tomar el caso como que más cercano. Sí, ¿Estás está de bien. acuerdo? ¿Sí? Ujú, sí. Entonces, dado que tenías esa idea de, pucha, ojalá que se acabe ya rápido la llamada, etcétera, ¿qué, qué era lo que en ese momento, qué emoción te acompañaba en ese momento? Te pones en ese lugar, en ese instante, quiero que la llamada se acabe. ¿Qué emoción había ahí acompañando O sea, ese en ese contexto? instante, un poco de desesperación,
Desesperación. Sí, Ok, ok. ansiedad. Sí, ansiedad, sí, está bien, ansiedad. Ajá, ok, ok. Por algo que podía pasar ahí, si es que seguía la llamada, Sí, te o sea, imaginabas? si es Ujú, que la llamada continuaba, ujú. podría pasar de que la llamada continuaba y también se interfiera con la presentación que yo tenía. Claro, exactamente. Excelente. Y yo Bien, estaba entonces, preparando algo todavía. Entonces yo tenía ujú, que preparar bien para la otra presentación que a mí me claro, tocaba. Y claro. felizmente acabó, menos mal, rápido. ¿Y cómo, y digamos, ahora con esta, digamos, con este pequeño proceso que hemos hecho, ¿tomarías la misma acción o harías algo diferente? Yo creo que algo diferente, Ujú, porque tuve la oportunidad de, como que en la mañana, llamar a la persona con quien me iba a presentar en esa segunda presentación que yo le estaba diciendo, a la cual yo me estaba preparando. O sea, yo tuve la oportunidad de decirle temprano de que tenía una reunión 15 minutos antes y por ahí esta reunión se podría y extender y podría interferir con la que ya hemos acordado. Entonces, tuve esa oportunidad de decirle si es que la podemos correr 15 minutos más o media hora más. ujú, Pero yo supuse de que, no, va a acabar en punto y no va a interferir o algo así. ujú. Ok, 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 excelente, excelente. Gracias, Miguel Ángel, por participar y por traer tu caso y exponerlo. Y, y bueno, es algo, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, sino que es algo que salió así y pasa, ¿no? Eh, Gracias. En efecto, es algo que pasa normalmente, ¿no? Entonces, y hemos visto por ahí una forma de cómo lo abordó, pero, pero creo, lo que me gustaría que poder rescatar también de este momento es que sin haber hecho ningún cambio, sino simplemente el hecho de poder pararnos un momento a entender cómo es que reaccionamos, ya Miguel Ángel detectó distintas cosas por hacer. Y seguramente si lo vemos esto mismo mañana, tendrá otras ideas de cómo trabajarlo. ¿Sí? Esta vez fue con la persona de la reunión planificada con anticipación, mañana podría ser con la persona de la llamada, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que para yo poder, digamos, estar presente en el momento y poder, por ejemplo, enfocar mi acción relacionada con algo que me deje, por ejemplo, orgulloso de cómo me comporté, algo que me deje conectado con algún valor de integridad, podría ser otro tipo de reacción, ¿no? Podría ser algo como, para estar para ti completamente, ahora necesito primero completar esta actividad, ¿sí? ¿Te parece si conversamos en unos 30 minutos? Podría ser otra forma de abordarlo, es algo que se me ocurre a mí. Eh, y, y creo que todo esto que tiene que ver con la interacción con otras personas va a partir de ahí, ¿no? Del hecho de primero reconocer cómo es que estoy reaccionando actualmente en este momento. Entonces, en este punto, algo que me gustaría también compartir con ustedes y que se queden como tips es que la calidad de la interacción con otros la determina mi nivel de autoconocimiento, ¿sí? Creo que es algo que lo hemos podido capturar y observar en este rápido ejercicio. Y es que conforme yo tenga claridad sobre ello, también voy a saber qué habilidades o qué capacidades necesito seguir desarrollando y de esta manera poder llegar de mejor manera a un jefe, a un compañero que podemos calificar de difícil o etcétera, ¿sí? Y ese difícil detrás, ¿qué trae, no? Ese difícil detrás puede traer una ausencia de entendimiento de la situación, ¿no? Como este hermano difícil, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? De ponernos en una actitud como más científica, ¿no? Más como de, vamos a validar si esto que estoy pensando es realmente así o no. Y esa idea de experimentación es algo que también lo podemos llevar pues al contexto de trabajo, de estudio, ¿sí? Y, y es donde normalmente se ve la agilidad, ¿sí? Pero al llevarlo a mi contexto diario, a mi contexto de vida diaria, es decir, conmigo mismo, con mis pares, con mi familia, en esa dinámica diaria, es lo que yo podría, y creo que me gustaría llamar así, es como vivir la agilidad diariamente, ¿sí? Entonces, es una forma también de estar más conectado también con el momento, ¿no? Para poder accionar
y adaptarme mejor a lo que viene. Entonces, ahora me gustaría hablar del punto que de alguna manera siento que ustedes han querido o han podido abordar desde el inicio, ¿sí? Cuando han hablado de eficiencias, de mejorar tiempos, etcétera, ¿sí? Que también tiene que ver con la adaptación, que también tiene que ver con eso, ¿sí? Pero que es importante no descuidar lo previo, es decir, que frente a un compromiso de mejora continua, ¿sí? Con mi autoconocimiento, es que a través de la generación de relaciones saludables, ¿sí? Como las interacciones que comentaba Miguel, es recién cuando se crea y se habilita un entorno en el cual podemos sembrar las prácticas de la agilidad en un terreno fértil y de esa manera pues, los frutos sean los esperados. De otra manera, es como que no van a ser tan efectivos, ¿no? Entonces vamos a ver algunos principios de agilidad respecto al trabajo, ¿no? Acá hay 9, esto de aquí los he extrapolado de un libro que se llama Agile Mindset, que es como un libro de referencia, pero no vamos a ver los 9, ¿sí? Sino vamos a enfocarnos solamente en 3, que siento que están muy íntimamente ligados con el tema que hoy nos compete, ¿sí? Que tiene que ver con la conexión. Entonces, ¿cuáles son esos 3? Esos 3 son los siguientes: el output, el outcome y el impacto. Son 3 conceptos que están íntimamente ligados, que es sencillo de repente de poder explicarlos, pero no tan sencillo de poder implementarlos a nivel de la conexión que se necesita. ¿Por qué? Porque me ha pasado, por ejemplo, que cuando acompaño a algunos equipos, únicamente se centran en la entrega del producto. Y entrega del producto, digamos, en términos organizacionales, podríamos decir que es de repente un software terminado, una aplicación, un servicio que se construye. Pero no solamente eso, porque dentro de un entorno de estudio, un producto terminado podría ser, por ejemplo, una asignación que tenemos que hacer, una presentación que estamos trabajando, ¿sí? Podría ser esos trabajos grupales, ¿no? Que necesitamos hacer. Finalmente van a dar un producto, ¿sí? Entonces, poner foco solamente en eso es peligroso. ¿Por qué? Porque ese producto de por sí lo que busca es generar alguna reacción. Por ejemplo, si yo desarrollo una aplicación, lo que voy a buscar es que pues, la gente lo use, ¿no? Que la descargue, que si es un juego que lo juegue, y que si monetiza dinero, bueno, también que la gente gaste su dinero ahí, ¿no? Entonces, porque de esa manera también yo como empresa voy a beneficiarme. En ese sentido, es importante tener presente y no perder de vista que el producto como tal no es el que genera valor. El que genera valor es que ese producto realmente satisfaga una necesidad de un cliente o le resuelva un problema. Antes había el problema de que, pucha, ¿cómo me gustaría a mí poder tomar un taxi y poder saber cuál es el trayecto que sigue? ¿Sí? O sea, antes, o sea, digamos, hace algunos años, no hace mucho, y eso ahora ya hay, ¿no? Ya se trabaja con una aplicación muy conocida, más de una hay ahora, ¿no? O cómo me gustaría poder pedir algo y que me lo traigan a mi casa, pero ya es tarde, entonces ahorita ya no hay ninguna tienda o alguien que va, ahorita ya todo eso está resuelto, digamos, ¿no? Son problemas que se resuelven, ¿no? Ese es el tipo de outcome que queremos buscar o que debemos tener siempre presente, no solamente al usuario, eh, digamos, interno, ¿no? Dentro de una empresa eh, hay clientes internos, es decir, las gerencias o las personas que nos hacen los pedidos, ¿no? Pero si nosotros vamos a entregar un producto, si vamos a desarrollar algo para que alguien lo use, es importante saber cuál es la perspectiva de ese usuario, ¿no? Si lo voy a usar, si no lo voy a usar. Me pasó que eh, en un proyecto previo hicimos un producto siguiendo todas las reglas y características, y finalmente cuando lo llevamos a la práctica, el usuario final dijo: yo no lo voy a usar porque es muy difícil entrar a la aplicación, loguearme es muy difícil, hay que poner mayúscula, minúscula, un carácter especial, mientras que en el aplicativo de la competencia ellos entraban directamente solamente con su huella, ¿no? Entonces, hay cosas que es importante tener siempre presente, ¿no? Para poder estar
digamos, ligados a la solución de los problemas y al mismo tiempo, como consecuencia, al éxito de los indicadores del negocio, ¿sí? Que finalmente es el impacto que queremos generar, ¿no? Y aquí en impacto, bueno, están, digamos, aumentar ingresos, disminuir la cantidad de bajas en los suscriptores, tal vez lograr acceder a algún tipo de préstamo porque mis calificaciones como estudiante son altas, etcétera, ¿no? Según el resultado que yo quiera estar evaluando, es importante poder tener presente siempre lo previo, ¿no? La satisfacción del cliente final. Entonces, y una manera de hacerlo, ¿cuál es? Responder una pregunta muy sencilla que une y conecta las tres, que es, ¿qué es lo mínimo que necesito testear si satisface una necesidad del cliente que genere una ganancia o impacto positivo en mi producto, servicio, en mi organización, etcétera? Respondiendo a esa pregunta, yo lo que puedo hacer es tener presente estos 3 puntos que son claves al momento de ver la agilidad dentro de una organización. Puede ser una organización laboral, puede ser una organización educativa, etc. Entonces, el tercer punto es que clave es que los 3 conceptos son importantes y no se deberían de separar. Entonces, el impacto sostenible del negocio pasa por la satisfacción del cliente final. Eso es algo que no deben de dejar de lado, ¿sí? Y clientes finales los podemos identificar en distintos servicios, ¿no? La universidad les da un servicio a ustedes, ¿no? Ustedes también son clientes de alguna forma. O los servicios que ustedes ofrecen, ¿no? Si es que están emprendiendo, ¿no? En este momento seguramente muchos de ustedes lo están pensando o ya lo están haciendo. Entonces siempre es importante tener presente al cliente final. A manera de resumen, las 3 cosas que hemos revisado, el primer punto es los pilares de Scrum aplicados a uno mismo. TIA significa transparencia, inspección y adaptación. Como TIA lo recuerdo más fácil. Para saber qué camino tomar y poder mejorar alguna habilidad, primero debo conocer en dónde estoy. Entonces, punto 1, para poder llegar al punto 2. Y el punto 3 es que tener presente al cliente final no solo en la etapa de descubrimiento, o sea, como para poder sacar qué quiere, qué dice, qué hace, ¿no? No solamente ahí, sino también al momento de recibir su feedback, es decir, cuando él lo usa, qué le parece el producto, está de acuerdo, no está de acuerdo, le satisface, le resuelve algún problema.